Voy a pedir a Marí, por favor, en esta mañana, si puede orar por la predicación, para que el Señor nos hable, sea Él el que mueva nuestro espíritu y nuestro corazón a obedecerle en base a lo que vamos a escuchar. Pues Señor, te damos las gracias por este privilegio de escuchar tu palabra. Gracias porque nos has dado la Biblia, tenemos la Biblia entera y podemos saber tu voluntad y saber tu amor. Y pedimos que esta mañana prepares nuestros corazones para aprender de ti, para poner en práctica, Señor, que hables a través de José Manuel y tu Espíritu Santo para enseñarnos, Señor. Danos una voz más ferviente al final de este día. Y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues recordad que estamos en nuestra serie en Hechos, en el libro de Hechos 13, de los versículos 13 a 52. Y como he dicho, voy a pedir a algunos así, de repente, pues que hagan la lectura. Por lo tanto, todos preparados con vuestras Biblias, porque a lo mejor digo María, o Michel, o Angelines, o Santi, o Ana Choi, o quien sea. Así que todos ahí preparados con vuestras espadas al viento. Muy bien, pues tenemos en esta serie en la cual estamos meditando, tenemos Hechos 13, del 13 al 52, y lo he dividido en varias partes. Lo siento que no me ha dado tiempo a hacer un PowerPoint, es una predicación un poco extensa y sobre todo para hacerla online. Daros cuenta que es uno de las predicaciones o de los sermones de Pablo más extensos en una de las sinagogas. Y además tenemos que explicarlo un poquito, aunque sea un poco por encima. Por lo tanto, pido vuestra misericordia en esta mañana. Quiero pedir a María de Michel, que por favor empiece leyendo desde el versículo 13 al versículo 15. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Muy bien, gracias María. Estamos en la ruta del primer viaje misionero de Pablo, y a quien acompañaban, como bien sabemos, Bernabé y Juan, llamado Juan Marcos, para que lo identifiquemos bien. Después del relato de la semana pasada, que tratamos el capítulo 13, del 1 al 12, donde estos tres misioneros fueron desde Antioquía, de Seleucia, y de ahí zarparon hasta Chipre, la isla de Chipre, a una ciudad llamada Salamina. Atravesaron toda la isla, todo el país, y hasta la capital, Pafos. Y ahí es donde nos encontramos. Era un viaje de placer, entre comillas, porque ellos no podían tener más regocijo en el Señor que poder ir para predicar el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, estaban contentos y felices de poder hacer este viaje. Entendemos que era un viaje, en aquellos tiempos sería muy difícil y peligroso. Pero su llamado a predicar el Evangelio era mucho más importante e urgente, porque había personas en esos lugares que muchos no habían oído hablar de Jesús y merecían el sacrificio de llegar a ellos. Nos dice la Escritura que estaban llenos del Espíritu Santo, así que el Señor estaba con ellos y Él los guiaría. Y en este momento del viaje nos encontramos ya en Pafos, como hemos dicho, que es la capital de Chipre, y hay un nuevo destino.
es Perge. Perge está al noreste, saliendo, digamos, como de la isla de Chipre. No he podido hacer ese mapa, pero si vemos Chipre un poquito aquí al sur, es como hacia arriba, y ahí estaba Perges. Y entonces era una ciudad romana de la provincia de Panfilia. En el primer versículo ya vemos que hay un problema. Aún para Pablo, Bernabé y Juan Marcos, hombres de Dios, con un llamado claro y una disposición de servir al Señor, pues surgió una discusión o surgió un desacuerdo, no sabemos muy bien, pero que lleva a Juan Marcos a abandonar la misión y volver a Jerusalén. No sabemos muy bien el motivo, lo que sí sabemos es que resultó en un disgusto importante para todos. Algunos comentaristas han especulado, y como digo, es especulación nada más, pero podría ser que Marcos despertara una nostalgia de su familia, o algo hubiera pasado con respecto a su familia, o los peligros del camino, porque es verdad que llegado a Perge y en su destino a Antioquía de Pisidia tenían que pasar por lugares muy montañosos con muchos peligros, y quizá esto tuvo un efecto en él. O quizá también dicen algunos comentaristas que pudo haber un desacuerdo de predicar el Evangelio primeramente a los gentiles. Pero Pablo lo toma como una deserción, como un abandono de la misión. Y es un verdadero disgusto para él, y seguro que para Bernabé, porque Juan Marcos era familia de él. Así que lo sabemos porque en el segundo viaje misionero de Pablo, pues Bernabé quiso llevar con ellos de nuevo a Marcos, y Pablo se opuso bastante radicalmente, creando una fricción entre ambos. El resultado es que cada uno fue eligiendo su acompañante a dos destinos diferentes. Bernabé fue por un lado con Marcos, y Pablo también con otro acompañante, ¿no? Y es importante reseñar que estas cosas, estas diferencias, pueden pasar en la iglesia y en el servicio del Señor. A veces por visiones diferentes, a veces por voluntades encontradas, a veces por falta de humildad y oración, y a veces podríamos decir también por actitudes pecaminosas o por poca madurez. Los fracasos son parte de la historia de la iglesia. Y Pablo, Bernabé y Marcos restauraron su relación. Y estoy seguro que esto fue un proceso que el Espíritu Santo acompañó. Y eso es lo más importante al final. Es no que haya desacuerdos, no que haya pecado, que a veces hay pecado entre nosotros, sino la manera de arreglarlo y de tener un corazón que busca la reconciliación. Y el destino de Pablo y Bernabé, como hemos dicho, era Antioquía de Pisidia. Antioquía había como 10 Antioquías, así que esta Antioquía de Pisidia estaba en la región de Galacia. Cuando llegaron, como nos dice el texto que ha leído María, entraron en la sinagoga de la ciudad, y después de que se hubo leído la ley y los profetas, cuestión de la liturgia habitual en las sinagogas, les invitaron a dar un mensaje. Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. En esta ciudad había muchos judíos, también había romanos, había frigios y había griegos. Los congregantes de la sinagoga eran principalmente judíos o gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y también lo que llama el texto los temerosos de Dios. Luego diremos algo más. Y muchos gentiles que sencillamente tenían algo de interés y se congregaban allí.
Y era costumbre también dar pues la palabra a aquellos extranjeros que les visitaban. Eso me sorprende un poco, porque luego los judíos, los responsables de esa sinagoga, seguro se habrían arrepentido de dejar hablar a Pablo. Y me recordaba un poco a los gitanos, que los gitanos te invitan a predicar en cualquier congregación aunque no te conozcan, ¿no? Es un poco temeroso. Y bueno, era una extraordinaria ocasión para Pablo de compartir las buenas noticias del Evangelio. Y sabemos que esto fue una estrategia que se repitió muchas veces en el ministerio de Pablo, en los diferentes lugares por donde iba. Lo primero que visitaba en muchos sitios era la sinagoga, como ya veremos más adelante en el libro de los Hechos también. Así que parte de la forma que tuvo Pablo, muy inteligentemente, era delante de una audiencia que se había criado principalmente por personas que habían recibido una enseñanza judía, era necesario que empezara hablando del Antiguo Testamento. Cómo Dios había obrado a través del pueblo de Israel, a través de la historia, y mostrar claramente que Cristo dio cumplimiento a las profecías mesiánicas. Voy a pedir a Angelines que por favor lea del versículo 16 al 22. Pablo se levantó y haciendo señal de silencio con la mano dijo: Israelitas, quienes teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció a su pueblo. Y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de allí con grandes manifestaciones de poder. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después fueron gobernados por jueces hasta la época del profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, del cual dijo: He encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá toda mi voluntad. Perfecto. Solamente leyendo el texto es tan claro que realmente no es necesario comentar mucho más. El texto desarrolla cómo Dios escogió un pueblo para un propósito. Creo que hay un micro encendido. Dios escoge un pueblo para un propósito, lo forma, lo bendice, lo protege, lo libera, le da una tierra, les lidera por medio de jueces y les dio una ley y un pacto. También les da profetas y reyes, dando pie a que del linaje de David, conocido como un varón conforme al corazón de Dios, vendría el Mesías prometido. Voy a pedir a Michelle, por favor, que lea del versículo 23 el 25. 23 al 25. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Muy bien, gracias, Michelle. Jesús, que existía desde el principio, como nos dice en Génesis, Él es la promesa. Fue anunciado por los profetas, de los cuales el último es Juan el Bautista, que pregonaba su venida inminente a este mundo. Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo, el Mesías, el ungido de Dios, el Rey de Reyes, el siervo sufriente, el Salvador, venía para rescatar a un mundo perdido. Y este sería el centro de la predicación de Pablo. Jesús. No quiero obviar algo muy importante. Juan el Bautista predicaba
el mensaje del arrepentimiento. La predicación del Evangelio está coja si no predicamos sobre el pecado y el arrepentimiento. Decir Dios te ama y vino a morir por ti está bien, pero no es todo el Evangelio. Si no predicamos el pecado y el arrepentimiento y que el Santo de Israel venía al mundo para salvarnos de nuestros pecados, los cuales tenemos que reconocer delante de Él, no somos dignos. No somos dignos. Ese es el mensaje. No somos dignos porque somos pecadores. Y Juan el Bautista lo decía y lo describe, fijaros, de una manera que cuando él está diciendo que él no es digno de desatar el calzado de los pies de Jesús, lo que está diciendo es el trabajo de un esclavo que quitaba las sandalias y lavaba los pies de la gente que entraba en la casa de su amo. Y con esta expresión que usa deja claro que a quien él anunciaba, el nombre que él proclamaba que había de venir, ni siquiera Juan estaba al nivel de un esclavo ante la majestad de quien venía, de quien llegaba a este mundo. Quiero que Ana de David, por favor, pueda leer del versículo 26 al 31. Versículo 26 al 31. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Muchas gracias. Hay entre los oyentes judíos del linaje de Abraham y como los define Pablo, llama la atención sobre ellos y también los que teméis a Dios. Y aquellos son los gentiles que habían sido evangelizados por la comunidad judía, sin embargo no se habían llegado a someter al rito de la circuncisión. A todos, el anuncio es: a todos os es enviada la palabra de salvación. Las preguntas que todo ser humano debe tener, los interrogantes que no se pueden responder de ninguna manera, son respondidos en Cristo. Aquellos que religiosamente trataban de obedecer la ley, aún de corazón trataban de obedecer a Dios y de obedecer su ley, se dieron cuenta de que realmente era imposible obedecer esta ley. No eran capaces de poder hacerlo. No se dieron cuenta de que aquella palabra que leían en la sinagoga, la ley, los profetas, cada día de reposo, se habían cumplido delante de ellos con la venida de Jesús. Estaban ciegos. Y es más, los judíos y gobernantes de Jerusalén, ellos fueron parte del instrumento, del cumplimiento, al entregar a Jesús a padecimiento y muerte, tal como los profetas habían anunciado. Y es verdad que en esos días, y recuerdo en la predicación de Navidad, había leído sobre Isaías 53, pero aunque todos lo tenemos en mente, voy a leer algunos textos. Isaías 53, 5, daros cuenta que leían a los profetas y leían el Antiguo Testamento al principio de sus reuniones. Ellos habían leído este texto en muchas ocasiones, sin embargo no lo habían identificado con Jesús. Pero era más claro que el agua, ¿verdad?
Mas el herido, versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. No esperaban un Mesías así. No esperaban un Mesías que pasara por todo eso, aunque lo leían en el día de reposo. Todo el proceso del Sanedrín, las conversaciones con Poncio Pilato, dejaron claro que no había motivo para tal condena para Jesús. Jesús era un hombre completamente justo. Isaías, el versículo 9, dice, nunca hubo maldad, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero era necesario para nuestra salvación que se cumpliera cada una de estas cosas que estaban escritas y que Él tuviera que morir. Fijaros que hasta sin querer los mismos gobernantes fueron un instrumento en las manos de Dios para que esto se cumpliera. Y dice en el versículo 30 que fue bajado de la cruz del madero. Este madero simbolizaba la maldición de Dios para aquellos pecadores criminales que lo merecían. Morir allí en un madero. Y enterrado como alguien rico, nos dice también, en una sepultura nueva. Había algo muy extraño porque los que eran crucificados eran enterrados en una fosa común. Alguien que recibía la maldición de Dios, pero era sepultado como un rico. Esto simbolizaba la humillación de Jesús hasta el máximo, pero también su exaltación como quien era, el Hijo de Dios que resucitaría el tercer día, según el versículo 30. No dejamos de celebrar este hecho, porque la resurrección es la garantía de nuestra salvación. Esta garantía sobre la victoria sobre el pecado y la muerte. Y algo tan grande debería de ser no solamente conocido, sino proclamado, como hizo Pablo. El Señor resucitó. Él vive. Y recordemos que los judíos pidieron todo tipo de garantías delante de la tumba. Esta fue sellada, se puso una guardia especial. Como prueba evidente de la resurrección, el Señor se apareció a multitud de personas durante los 40 días desde que resucitó hasta su ascensión a la diestra del Padre. Y en los Evangelios, en el libro de los Hechos y en las epístolas encontramos hasta 10 apariciones. Y en una de las situaciones lo vieron más de 500 personas a la vez. Quiero pedir a Ana Choi, por favor, que lea del versículo 32 al 41. Nosotros también les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a los padres, esta ha cumplido Dios para nosotros sus hijos. Cuando resucitó a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y acerca de que le levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así, les daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción.
En cambio, a quien Dios levantó no vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, sea conocido de ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Miren, pues, que no sobrevenga lo que está dicho en los profetas. Miren, burladores, asómbrense y perezcan, porque yo hago una gran obra en sus días, una obra que jamás la creerán, aunque alguien se las cuente. Muy bien, realmente era un privilegio para Pablo y Bernabé estar allí en ese momento para anunciarles estas buenas nuevas, hechas a generaciones, como hemos visto. Porque Pablo empieza desde el Antiguo Testamento, apuntando a Jesús. Y Pablo vuelve a citar el Salmo 2, que además era muy conocido, porque otra vez era parte de la liturgia en la sinagoga y se leía habitualmente. Y por este salmo sabían que Dios envió a su Hijo al mundo. Y Pablo añade, Dios resucitó a Jesús. Y el verbo resucitar implica levantar. Jesús había levantado Dios había levantado a Jesús de la familia de David, ¿no? Con una misión, con un propósito. Y Dios había cumplido su palabra, lo dijo y lo hizo. Mandó a su Hijo. Dice, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, versículo 7. Y ellos estaban viviendo la realidad anunciada por este salmo. Fijaros, qué maravilla, ¿no? Jesús era el Hijo nacido del cual Dios mismo hablaba. Y este salmo, el Salmo 2, que voy a leer un poquito del salmo, pero este salmo era un himno de coronación. Era la figura de un hijo que asciende al trono real de su padre, que tendría pues todo el favor del rey para ocupar su puesto. También está diciendo que este hijo viene de la familia de David. Es Jesucristo el Mesías. Y vamos a ir al Salmo 2, desde el versículo 6 hasta el 12. Versículo 6 hasta el 12. Salmo 2. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Allí en el hueco de la mano están los que en él han confiado. Pero recordemos que donde hay rechazo al rey, donde no se le da pleitesía, pues hay también castigo, hay juicio. Seamos temerosos del Señor. Y la resurrección de Jesús, tenemos que decir que es la base de la fe cristiana. Pablo cita un versículo en Isaías 55, versículo 3. Fijaros, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice William Hendriksen, el comentarista, que este texto afirma que Dios mantuvo su fidelidad a su pacto eterno con David, cuya familia habría de terminar en el Mesías, el Rey eterno. Las misericordias firmes a David. Me llamaba la atención
la manera de decir esto. Dios había establecido su misericordia con David y trascendería generaciones hasta llegar a nosotros y los que vengan detrás de nosotros. Dios promete en Cristo un pacto eterno con aquellos que le escuchan y vienen a Él, según dice Isaías. Y hay otro texto o una palabra que se dice varias veces. No permitirás que tu santo vea corrupción, versículo 35. Hace poquito vivimos una terrible experiencia con nuestra gatita Grisi. En un momento estaba completamente viva, sale por la puerta y al rato la estábamos llamando y buscándola por todos lados. Y pusimos una escalera al lado de la valla del vecino y la vimos allí tumbadita ahí en la nieve y claro, lo que hicimos urgentemente, pusimos una escalera, saltamos con todo el peligro de la valla y la recogimos y pues ya estaba casi inerte. Hicimos ahí para intentar que respirara, pero ya no respiraba. Y en un momento estaba completamente viva, en otro el alma se había ido. Ya no estaba aquello que hacía brillar sus ojos, aquello que la mantenía en pie con sus músculos y sus coyunturas, y de repente ya no está. Y solamente queda un cuerpo inerte que hay que enterrar. Y se descompone irremediablemente. La muerte es terrible, nos arranca el alma, nos quita la vida. Hay muchas personas que no sabiendo dónde van después de la muerte, prefieren pensar que dejarán de existir. Pero Dios en su palabra nos habla de un destino. La muerte eterna implica un sufrimiento. Cuanto menos es estar separado para siempre del Dios que nos ha amado y nos ha estado llamando durante nuestra vida. Cuando un día, irremediablemente, tengamos que estar delante de Dios, inclinar nuestra rodilla y confesar con nuestra lengua que Él es el Señor, nos daremos cuenta de lo precioso y maravilloso que es. Y vivir separado de Él para toda la eternidad, yo creo que será el mayor castigo que podremos experimentar. Después de la muerte viene la descomposición o la corrupción de la que habla este versículo. Así lo dice Reina Valera del 60, la corrupción del cuerpo. Los versículos del 34 al 37 nos hablan de aquellos como David, que murieron o durmieron, como dice en Reina Valera del 60, que es el término que se usa en ocasiones cuando los creyentes mueren. Sus cuerpos se descompusieron, como es normal, el cuerpo de David y los siguientes de su familia y todos los que han muerto hasta el día de hoy. Y esperan los creyentes un día la resurrección prometida. En el caso del Señor Jesús, como fue predicho en el Salmo 16, versículo 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esta palabra, que estaba escrita como para David, se cumple en Jesús, no en David. Al tercer día de haber sido sepultado, Jesús fue resucitado, no se quedó en el Seol, no vio corrupción, su cuerpo fue transformado, y esa victoria de la muerte es porque Él está vivo. Es la garantía de que cuando muramos tendremos una vida eterna. Y también es la esperanza preciosa de volver a encontrarnos con los que durmieron ya en Cristo. Dice este himno precioso: Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Versículo 38.
Sabed pues esto, hermanos, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo llega ya a la conclusión de su sermón con este versículo y empieza llamando la atención. Y es como decir, sabed esto o escuchad, esto es importante, sabed pues esto. Os toca a vosotros que sois pecadores, que habéis claramente intentado, a veces con un buen corazón, servir a Dios, os dais cuenta de que por medio de la ley es imposible. A vosotros se os anuncia el perdón de pecados. Muchas veces he dicho que éramos como, no sé, como un camión de mudanzas. Íbamos almacenando todo tipo de equivocaciones, errores, y las íbamos metiendo y llevando el peso sobre nosotros del pecado acumulado durante nuestra vida. Sabemos que hemos hecho las cosas mal porque el mismo Espíritu Santo nos lo hace ver. Y todo esto, hasta que no hay este perdón que ofrece Jesús, pues se va almacenando a lo largo de la vida y no hay confesionario que lo remedie. Solamente Cristo está la solución, porque Él puede quitar esa carga para siempre. No solamente ha vencido a la muerte resucitando, como hemos hablado y hemos comprobado que la Escritura lo anunciaba, sino que ha vencido al pecado. Primero, porque Él nunca pecó. Segundo, porque quiso llevar el pecado del mundo en aquella cruz, para que todo aquel que en Él crea y confiese sus pecados sea liberado de ellos para siempre. Y dice Dios que ya nunca más se acordará de aquellas cosas que acarreamos, porque dio a su único Hijo para pagar por todo aquello que nos separaba de Dios. Y el precio está definitivamente pagado. Por lo tanto, somos hechos justos, justificados, libres de culpa, por cuanto, después de ser conscientes de nuestro pecado, acudimos a Él para pedir perdón. Y dice Primera de Juan 1:9, tan claro como esto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Así que Él es la única manera de estar en paz con Dios. Y un día resucitar con Cristo a una vida eterna, preparada para los que le amamos. Y hay una advertencia final. Igual que los profetas anunciaron que el Mesías vendría, también anunciaron por pasiva y por activa lo que Pablo les iba a decir. Y es curioso porque hemos tratado parte de este texto, Santi lo trajo en un pensamiento en la reunión de oración. Y está aquí, es uno de los textos del Antiguo Testamento a los que se refiere Pablo aquí. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito por los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en estos días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Pablo se da cuenta de que alguno de estos judíos que está escuchando se va a empezar a burlar del mensaje. Y en el mismo estilo de su predicación, pues va al Antiguo Testamento. Y Habacuc, el profeta Habacuc, advirtió a los habitantes de Judá que Dios haría algo extraordinario. Los babilónicos los iban a invadir y los iban a llevar cautivos.
rechazar el regalo de Dios, rechazar a su Hijo Jesucristo, entregado por nosotros para el perdón de los pecados, traerá consecuencias terribles e infinitas. Muerte, separación, sufrimiento, y esto es lo que está preparado para los que rechazan una salvación tan grande. Quiero pedir a Marí si puede leer, por favor, los versículos del 42 al 45. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles los rogaron que el siguiente sábado les hablaran de esas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Gracias, María. Es muy evidente que el sermón tuvo un gran impacto en la ciudad, en aquellas personas que lo escucharon directamente y luego corrió como la pólvora. Las personas que salían de las sinagogas se agolpaban queriendo saber más, queriendo hablar con Pablo y Bernabé. Estaban deseosos de escucharles el sábado siguiente, el día de reposo. Había una hambre espiritual que deseamos ver nosotros en nuestro ámbito. Pablo y Bernabé animaban a los que ya habían sido tocados por Dios a que perseveraran en esta gracia. Versículo 43. Y una semana más tarde se juntó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Sin embargo, aquellos judíos que habían viajado desde su tierra y habían comenzado aquella sinagoga para convertir a los gentiles que vivían en aquel lugar a la fe judía, dice el texto que se llenaron de celos y rebatían todo lo que Pablo decía, aún blasfemando al Cristo que Pablo y Bernabé anunciaban, diciendo que era un criminal, posiblemente, según los comentaristas, diciendo que aquello no había ocurrido, mintiendo, blasfemaban el nombre de Cristo. Y voy a leer el último texto del versículo 46 al 52. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Este texto no necesita mucha explicación, igual que otros que hemos leído. Siempre que hay un despertar espiritual, hay oposición, porque el enemigo de Dios no se quedará tranquilo contemplando cómo el Evangelio avanza, cómo las personas tienen un encuentro con Cristo y cómo reciben salvación. Pablo y Bernabé, viendo el rechazo de los judíos, les dejan claro que ellos predicarán la palabra a los gentiles. Dios mismo lo había encomendado a Israel, su siervo, el Mesías. Isaías 49:6 habla de este Israel, que según los comentaristas es el mismo Cristo, el mismo Mesías. Dice: poco
es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. A este texto hacía alusión Pablo cuando hablaba de que te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Acaban de ser testigos de una gran victoria. Una ciudad ha sido transformada por la predicación de la palabra de Dios. Y Pablo y Bernabé son expulsados de la ciudad. Qué contrariedad aparente, ¿no? Y sacuden contra los judíos el polvo de sus pies. Y los gobernantes que han tramado esas falsedades les echan de la ciudad. Pero lo cierto es que a veces el Señor permite ciertas cosas, porque ellos tenían que seguir su viaje misionero hasta Iconio, de lo cual trataremos en la predicación siguiente. Sin embargo, nos quedamos con el versículo 52, que nos da muestras de la obra realizada, el poder de Dios transformando las vidas. Aquellos que quedaron allí, aún después de la salida de Pablo y Bernabé, que podría haber resultado en desánimo, frustración, dice, versículo 52, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se habían encontrado con el autor de la vida, se habían encontrado con el Salvador, se habían encontrado con aquel que les había limpiado de todos sus pecados. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana y vamos a orar. Señor, queremos alabarte y bendecirte por tu palabra y ver estos hechos tan maravillosos que tuvieron lugar y que Lucas nos relata en el libro de Hechos. Qué maravilla, Señor, ver cómo tú enviando a dos de tus siervos, una comunidad entera es transformada por tu palabra y por el Espíritu Santo. Haznos valientes, danos este denuedo, que tu Espíritu Santo, en su poder, Señor, pues pueda transformar nuestros entornos también. Que tú, Señor, pues uses a tu iglesia. El poder es el mismo, el Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Espero que nosotros también seamos los mismos, que con este valor y el gozo de predicar tu palabra para ver vidas transformadas, pues lo podamos llevar a cabo donde nos has puesto. Y te damos gracias por tu palabra una vez más en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.